Bien, buenas tardes. Vamos a empezar el día de hoy con el capítulo de cardiofisiología. Son 7 clases. En esta primera lo que vamos a ver es lo que se refiere a la contractilidad del músculo cardíaco. El corazón tiene una función que es la de bombear sangre. Para poder hacer esto, el corazón, que es un conjunto de fibras musculares, van a trabajar en forma sincrónica, como si fuera una sola unidad. Vamos a ver si esto funciona. Hay, desde el punto de vista didáctico, 3 tipos de músculos. Los podemos dividir en lo que viene a ser el músculo liso, que se encuentra alrededor de las vísceras, en donde allí lo que vamos a tener es que la actina y la miosina no se disponen en forma ordenada o paralela, a diferencia de lo que es el músculo esquelético o en el músculo cardíaco, en donde, si ustedes recuerdan de histología, la actina y la miosina, los filamentos delgados y gruesos, se empiezan a acomodar en forma paralela, generando lo que se llama la estriación transversal. Entonces, esa disposición de actina y miosina en forma paralela, la llamada estriación transversal, es lo que va a caracterizar tanto al músculo cardíaco como al músculo esquelético. Los dos van a tener la misma disposición en lo que se refiere a los filamentos actina y miosina en forma paralela. En cambio, el tejido muscular liso no tiene esa disposición. La disposición de las fibras son en malla, totalmente diferente. Es que la contracción del músculo liso en una víscera se comporta de manera diferente a lo que es el corazón o el músculo esquelético. ¿Qué otro elemento importante hay en relación a este músculo esquelético o al músculo cardíaco? En el caso del esquelético hay varios núcleos a lo largo, porque como son fibras muy largas, hay varios núcleos. En cambio, en el músculo cardíaco vamos a tener solamente que estas fibras tienen un solo núcleo. Ahora, de acuerdo a su capacidad de poder funcionar, van a tener pues un número de mitocondrias, pero en el caso del corazón, la cantidad de mitocondrias es mucho mayor que el del músculo esquelético. Un hecho muy importante, y eso es lo que determina por qué el corazón funciona como una unidad, está dado por los llamados discos intercalares. Los discos intercalares son las formas como una fibra, un filamento, se va uniendo a otra fibra muscular, porque al final el músculo cardíaco es un conjunto de fibras. Estas fibras tienen que estar unidas a través de los discos intercalares, que en el caso del músculo cardíaco, a través de esos discos intercalares, la resistencia al pasaje de la información eléctrica está disminuido. O sea, estos discos intercalares van a tener dentro de su estructura unos elementos por donde el estímulo eléctrico va a poder pasar fácilmente sin mucha resistencia. Eso lo diferencia del músculo esquelético. Es una característica del músculo cardíaco precisamente para poder generar su estímulo. ¿Estamos? Pues bien, eso es desde el punto de vista didáctico lo que nosotros podemos diferenciar los 3 tipos de tejido muscular. Y en lo que se refiere al corazón, el corazón, como se muestra ahí, son una serie de fibras musculares unidas unas con otras a través de estos tipos de conexiones que vamos a ver, estos discos intercalares, y en relación lógicamente a una fibra muscular que puede ser muy extensa, estas en cambio son más cortas. La longitud va más o menos en 150 micras y en el grosor alrededor de 15. Y hay algo muy importante que solamente tiene un solo núcleo, pero con abundantes mitocondrias. Ahora, este corazón va a funcionar como un sincicio. Es un término que se usa en cardiología para describir al corazón. ¿Qué significa sincicio? Que esto funciona como una unidad. O sea, el corazón empieza a contraerse desde la parte más alta de la aurícula hasta la punta del corazón, pero todo funciona como una unidad. Entonces, esta capacidad de contraerse es lo que se denomina el sincicio funcional del corazón. Y eso va a depender precisamente de que estas fibras, estos cardiomiocitos, es otra forma de llamar a la célula cardíaca, estos cardiomiocitos
unos con otros deben estar conectados y formar una unidad que cuando empieza la contracción o la relajación todo continúa, empezando en la parte más alta de la aurícula para terminar en la punta del corazón. Entonces, hecho importante es esto, el sincicio funcional. Ahora, vean ustedes, las fibras, los diferentes tipos de fibras que tenemos acá, estos cardiomiocitos o fibras musculares, si ustedes ven en estas zonas, hay como unas líneas. Estos son pues precisamente los discos intercalares. Es el sitio donde una fibra muscular, o sea, un cardiomiocito, se une a otro cardiomiocito. Entonces, esos son los llamados discos intercalares o uniones. Que eso es funcionalmente importante. ¿Por qué? Porque a través de esas uniones, la orden eléctrica que empieza en el nodo sinusal va a tener que avanzar a lo largo de todo el corazón. Y entonces esa información tiene que viajar de fibra a fibra. Y entonces estas uniones o estos discos intercalares son fundamentales para que pueda funcionar bien el corazón y funcione como es un sincicio, que se cree como una unidad. Entonces acá nosotros lo que vamos a tener son las fibras, los cardiomiocitos, que unos con otros se van a estar uniendo. Acá está más bien como en blanco, se ve la representación de lo que son los llamados discos intercalares. Entonces, esos discos intercalares, que son elementos importantes para el buen funcionamiento del corazón, cumplen un rol fundamental. Y ese rol fundamental es facilitar o permitir que ese corazón pues pueda funcionar como un sincicio. La actividad empieza en un punto y va a avanzar a través de ellos. Ahora vean ustedes, lo que sucede en una fibra muscular va a suceder en un cardiomiocito, ¿no? Porque el otro nombre de fibra muscular es cardiomiocito. Pues bien, lo que sucede en las fibras musculares o lo que sucede en los cardiomiocitos es lo que va a pasar en todo el corazón. O sea, si ustedes entienden lo que sucede en una fibra, van a entender lo que sucede en todo el corazón. Entonces, mucho ojo. Eso es importante. Lo que sucede en un cardiomiocito sucede en todo el corazón. Ojo en eso. ¿Estamos? Es un concepto que debemos tener. Si ustedes entienden lo que va pasando en un cardiomiocito, van a poder entender qué va a pasar en todo el corazón. Pues bien, estos discos intercalares lo que va a permitir es que precisamente la información pueda ir a través de ellas. Pero para eso hay dos elementos fundamentales que tienen que tener en cuenta. Los llamados desmosomas. Los desmosomas, ¿qué cosas son? Son los elementos que sirven de anclaje, de unión entre una fibra a otra. Es lo que le da la resistencia. Es lo que le permite que una fibra con otra estén unidas, que no se puedan separar. Esos son los desmosomas. Dan la resistencia. Pero el otro elemento fundamental son las llamadas uniones o hendiduras gap. Estas uniones o hendiduras gap son precisamente los sitios de baja resistencia por donde el estímulo o la orden eléctrica va a poder avanzar. El estímulo eléctrico, si encuentra resistencia, no avanza tan rápido. Entonces, estas uniones gap es lo que va a facilitar que precisamente a través de ellos, como son zonas de baja resistencia, el estímulo eléctrico avance en forma rápida de fibra a fibra, de cardiomiocito a cardiomiocito, para que finalmente todo el músculo se pueda contraer. ¿Estamos? Entonces, dos elementos fundamentales: los desmosomas, que dan resistencia, dan sostén a la fibra muscular, y las llamadas uniones gap. Entonces, los desmosomas finalmente van a ser elementos de soporte, totalmente diferente a lo que es la unión gap. Porque a través de la unión gap, al encontrar el estímulo eléctrico, poca resistencia, el potencial de acción, la orden eléctrica,
va a poder avanzar a través de todas estas fibras, a través de los cardiomiocitos, y finalmente hacer que todo este corazón funcione como un sincicio. Finalmente todo esto asegura de que esto funcione finalmente como un sincicio. Pues bien, entonces veamos estas uniones gap, que no son sino estructuras que van a estar a este nivel. Acá lo que vamos a tener son los discos intercalares, son las uniones entre una fibra o cardiomiocito y la otra, y en estos discos intercalares se van a encontrar elementos de sostén, los desmosomas, y se van a encontrar las uniones gap, que es precisamente lo que va a facilitar el estímulo eléctrico. Pues bien, entonces estas uniones gap lo que vienen a hacer son proteínas, que acá están representados de esta manera. Estas proteínas se denominan conexinas, y se unen 6 conexinas para formar lo que se llama un conexón. Un conexón es todo esto, acá o acá. Entonces el conexón, si ustedes ven, puede estar abierto, se abre. Esas 6 proteínas pueden generar una apertura de este conexón para que el estímulo eléctrico pueda generar una actividad en la fibra cardíaca o en el cardiomiocito. Pero también puede ser de que el conexón se cierre y la información no va a poder pasar. Entonces vean ustedes que estos conexones, que no son sino proteínas, 6 proteínas llamadas conexinas, van a permitir precisamente que la transmisión eléctrica sea rápida. A través de estos conexones, cuando se abren, se va a permitir que el estímulo eléctrico llegue y avance a la otra fibra. Estos conexones están unidos, si ustedes ven en esta representación, esto viene a ser un cardiomiocito y acá se encuentra el segundo. Esto es lo que vienen a ser los discos intercalares, y van a ver ustedes que van a tener acá un conexón y en el otro lado va a estar el otro, pero los dos están en la misma línea. Esta es otra representación, acá van a tener un conexón y acá está el de la otra célula, de tal forma que los dos están prácticamente comunicados, y eso es lo que se denomina las uniones o hendiduras gap, en donde estos conexones van a servir para que de una célula pase la información a la otra a través de ellos, y son estructuras de baja resistencia. Son estructuras de baja resistencia. Eso es importante porque es lo que va a facilitar que la orden pueda avanzar si es que el conexón está abierto, o de repente no avanza porque el conexón está cerrado. Es muy importante este tipo de comunicaciones. Los conexones que se encuentran en estas hendiduras o uniones gap son los que van a facilitar precisamente que los iones de una célula se muevan a la otra. ¿Y por qué? Porque ellos están prácticamente en el mismo nivel. Están prácticamente en el mismo nivel, de tal manera que la información de los iones de uno a otro lado puede avanzar fácilmente. Mucho ojo con ese concepto. Precisamente la apertura de esos canales va a permitir que la información pase, o si la conexión se cierra, no va a permitir que eso suceda. ¿Estamos? Entonces, fundamentalmente tener en cuenta 2 conceptos que hemos estado diciendo. El primero, en relación a lo que viene a ser la función del músculo. Lo que sucede en un cardiomiocito va a suceder ¿dónde? Va a suceder en todos. Eso es un concepto que debemos tener en cuenta. Lo que va a pasar en un cardiomiocito sucede ¿en dónde? Sucede en todos los cardiomiocitos, finalmente va a suceder en todo el corazón, determinando que el corazón funcione como ¿qué cosa? Como un sincicio, como una unidad. Ese es el primer concepto. El segundo concepto importante es lo que se viene a hacer las uniones gap. ¿Por qué? Porque esas uniones gap va a permitir que el estímulo eléctrico pase en forma rápida, en forma inmediata.
Y entonces esa capacidad va a determinar que la orden eléctrica, que se llama potencial de acción, la orden eléctrica avance a lo largo de los cardiomiocitos, avance a lo largo de todo el corazón y genere una actividad de tal forma que el corazón funciona como un sincicio, ¿no? Como una sola estructura. Pues bien, entonces estos son dos elementos importantes. Estos ya son conceptos que ustedes deben recordar por histología. Les decía que la actina, ¿no?, que es el filamento delgado, en relación a la miosina, que viene a ser el filamento grueso, se van ordenando en forma paralela. De tal manera de que los filamentos gruesos se disponen de una manera paralela y los filamentos delgados de otra. Entonces van a dejar y van a describir, como se muestra acá, a ese nivel. Si ustedes ven, en el centro esta zona es más oscura y en cambio en esta zona vamos a tener una zona más clara. Acá está la otra zona clara, zona oscura, zona clara, zona oscura, zona clara. Se va distribuyendo en forma ordenada. Eso es lo que se llama estriación transversal. Los filamentos delgados se van disponiendo de una forma que van a constituir lo que se llama, ¿cómo se llama? Cuando los filamentos delgados se distribuyen en forma paralela. ¿Se acuerdan por histología o no? Las llamadas bandas claras o bandas I, que acá las tienen. Esta de acá es banda clara o banda I. Esta es una banda oscura o banda A. Y acá nuevamente tenemos una banda clara o banda I. Y se aprecian en la mitad de la banda clara, ¿qué se está dibujando acá? Una línea. Esa línea que ustedes ven es lo que se llama la línea Z. Estamos. Si ustedes recuerdan por histología, esto es lo que vamos a tener como una representación. Acá en el centro vamos a tener a la actina y la miosina dispuestos así en forma paralela y ordenada, generando lo que se llama la estriación transversal. Y en la parte central, como la banda es oscura, es precisamente porque ahí están los filamentos gruesos. En azul, filamento grueso. Y después vamos a tener en forma paralela y ordenada al filamento delgado, la actina. Esta actina se dispone de esta manera ordenada y paralela, generando lo que se llama la banda I o banda clara. Acá tenemos otra banda I o otra banda clara. Y en el centro vamos a tener la banda oscura, donde fundamentalmente va a estar la miosina, y también ustedes van a ver en cierto modo la actina que está entrelazándose. Entonces, la actina y la miosina se disponen en forma ordenada y paralela, generando la estriación transversal. Y eso grafica bandas claras o bandas I y una banda oscura central o banda A. En medio de estas bandas I o claras hay una línea que se va dibujando, que es la línea Z. Acá hay una línea Z y acá hay otra línea Z. El espacio comprendido entre dos líneas Z, ¿cómo se llama? La sarcómera. ¿Y la sarcómera qué cosa es? ¿Cómo definen una sarcómera? Es la unidad anatómica y funcional del músculo cardíaco en este caso. Entonces nosotros decíamos, lo que sucede en un cardiomiocito sucede en ¿quién? En todo el corazón. Lo que sucede en una sarcómera sucede en ¿quién? En toda la fibra muscular, en todo el cardiomiocito. Porque el cardiomiocito ¿qué cosa es? Pues un conjunto de filamentos de actina y miosina. Y lo que sucede en una sarcómera, lo que sucede, si yo entiendo lo que pasa acá, yo voy a entender lo que pasa en todas las sarcómeras, es decir, lo que sucede en el cardiomiocito. Y si yo entiendo cómo funciona una sarcómera, puedo entender que así es como va a funcionar finalmente todo el corazón. Esto es solamente una secuencia. Entonces, muy importante esta disposición que se llama la estriación transversal, en donde vamos a tener al filamento grueso, que viene a ser la miosina,
Y después vamos a tener a estos filamentos delgados que vienen a ser las actinas, en forma ordenada y paralela, generando la estriación transversal. Y después tenemos estas líneas Z en ambos extremos, en la mitad de las bandas claras o bandas I, y van a determinar este espacio que es la sarcómera. El promedio de una sarcómera no debe ser mayor a 2.2 micrómetros. Ese es el tamaño máximo en longitud que puede tener una sarcómera. No puede medir más. Después en clínica van a ver la importancia de por qué el tamaño de esta sarcómera. Pero recuerden, lo que sucede en una sarcómera sucede en todas. Lo que sucede en una sarcómera está sucediendo en el cardiomiocito, y lo que sucede en un cardiomiocito sucede en todo el corazón. Por eso es importante. Entonces nuevamente vamos a tener acá en el centro la banda oscura, la banda clara o banda I, acá tenemos la otra banda clara, y en medio la línea Z. El espacio comprendido entre una línea Z y la otra es la sarcómera. Ahora, si ustedes aprecian, esta miosina tiene en su superficie ciertas rugosidades, que son las llamadas cabezas de miosina. Y eso es importante porque esas cabezas de miosina o bastones son los que van a tomar al filamento delgado, a la actina, y lo van a arrastrar hacia el centro. Vamos a ver de qué manera. En esta parte de acá, de la miosina, en estas cabezas de miosina, es como si fuera el micro. Tienen una disposición, tiene un ángulo, esa cabeza. El puntero va a ser la actina, el filamento delgado. Estamos en este sector. La actina está acá. Acá yo tengo la cabeza de la miosina. Cuando llegue el calcio, y en presencia de energía, ojo, la cabeza de la miosina va a cambiar de ángulo. ¿Está así? Cambia así. Pero ¿qué va a suceder con la actina? Al hacer esto, al cambiar el ángulo, arrastro, ojo, arrastro al filamento delgado ¿hacia dónde? Hacia el centro. Hago que se desplace la banda I sobre la banda oscura o banda A. Vámonos al otro extremo, acá en este lado. ¿Cómo van a ser las cabezas de la miosina? Van a tener este ángulo. Voy a tener acá a la actina. Llega el calcio con gasto de energía, la cabeza de la miosina hace esto. Al hacer esto, ¿qué hago? Arrastro al filamento delgado hacia el centro. De tal manera que por ambos extremos, las bandas I se van superponiendo sobre la banda oscura o banda A. ¿Qué pasa con la sarcómera? La sarcómera se acorta en longitud. Se acorta en longitud. Pero ojo, la cabeza del bastón estaba así. Ahora hace esto. Al hacer esto, el músculo crece ¿en qué? En grosor. ¿Estamos? Esto estaba inclinado. Ahora tiene ángulo de 90. ¿Qué va a pasar? El músculo crece en ancho. El cardiomiocito se acorta en longitud, pero aumenta en grosor. Y eso es lo que pasa en cualquier músculo. Si ustedes ven, cuando uno contrae un músculo, el músculo se acorta en longitud y aumenta en grosor. Eso es lo que pasa en la sarcómera. Lo que pasa en una sarcómera pasa en todas. Y lo que pase en ellas va a pasar en todo el músculo. Entonces, por ambos extremos, las cabezas de miosina, en presencia de calcio con gasto de energía, cambian su posición y arrastran las bandas I o bandas claras sobre la banda oscura. Entonces vean ustedes, en la parte superior que tenemos, la banda oscura o banda A, la mitad de una banda I, acá yo tengo la otra mitad. Llega el calcio y con gasto de energía, ¿qué va a pasar? La banda I se empieza a desplazar hacia el centro.
y en una máxima contracción hasta puede desaparecer. Si bien la fibra se acorta en longitud, aumenta en ¿qué cosa? En grosor. Aumenta en grosor. Eso es lo que sucede en cualquier músculo, incluido el músculo cardíaco. Entonces vean ustedes que yo voy a tener en el corazón, en el músculo cardíaco relajado, lo que yo voy a tener es esto: la banda oscura o banda A, la mitad de la banda I, la otra mitad, la línea Z, que son sus límites, y cuando llegue el calcio y con gasto de energía, ¿qué va a pasar? Esta banda I se desplaza hacia el centro, se desplaza hacia el centro. Este otro sector se desplaza hacia el centro. Conclusión: la fibra se acorta en longitud y aumenta en grosor. ¿Está claro eso? Eso es histología, pero esto es importante para que puedan entender qué va a pasar con el músculo cardíaco. Pues bien, esto es lo que viene a ser la representación de la actina. ¿La actina qué cosa es? Es una proteína globular, es como si fuera un collar de perlas que está sobre un eje. Ese eje se denomina tropomiosina. O sea, si ustedes ven este eje en azul, como si fuera el eje donde el collar se va a envolver, acá está la actina, la proteína globular. Y cada cierta distancia van a ver estas estructuras que se denominan troponina. Troponina, eso es bien importante, la troponina. ¿Por qué es importante la troponina? Porque ahí entra el calcio. ¿Estamos? Si bien la actina y la miosina se unen, lo hacen siempre en presencia de calcio. ¿El calcio qué debe hacer? El calcio debe llegar ¿a dónde? A la actina. Debe ingresar al filamento delgado llamado actina. ¿Pero en qué parte? Precisamente en lo que se denomina troponina. Acá es donde va a ingresar. Acá que ustedes ven una representación de 3 elementos, uno de ellos es donde va a entrar el calcio. Por eso se dice que el calcio ingresa hacia la actina, lógico, al filamento delgado, a todo este filamento delgado, a todo el filamento delgado, pero hay un sitio. Y ese sitio es lo que viene a ser la troponina. Y como el calcio entra en esa troponina, solamente a esa parte, porque son 3 unidades, a esa troponina se llama troponina C. El calcio ingresa a la troponina. La troponina tiene 3 subunidades. ¿En cuál de ellas entra? En la que se llama C. ¿Y por qué se llama C? Porque está en relación al calcio. Ahí es donde va a ingresar. Entonces, eso es la representación de este llamado filamento delgado que viene a ser la proteína globular, la actina, que va girando sobre un eje que es la tropomiosina, y cada cierta distancia vamos a tener la troponina. Muy diferente a lo que es el filamento grueso, la miosina. La miosina, que en su superficie va a tener esos bastones o cabezas de miosina. Esos bastones o cabezas de miosina, vean que tiene una disposición, tiene una angulación. Cuando llega calcio y en presencia de energía, esa cabeza cambia el ángulo. Esa angulación cambia y eso es lo que hace que la actina se desplace sobre la miosina. Hace que ese bastón arrastre, jale la actina sobre ella misma. Eso es importante porque nos permite entender eso. Entonces vean ustedes, acá lo que vamos a tener es al filamento grueso, acá está la cabeza de la miosina, y acá vamos a tener a la proteína globular, la actina, que está sobre su eje, la tropomiosina, y cada cierto trecho van a encontrar estas estructuras llamadas troponinas. ¿Por qué es importante la troponina? Porque allí entra el calcio, ahí va a entrar el calcio. Ahí va a entrar en una estructura que se llama troponina C. Troponina C. Eso lo van a aprender después porque un paciente que llega a un infarto, uno dosa troponinas. De eso estamos hablando. Eso lo van a aprender después, pero tiene importancia. Ahora, la actina con la miosina tienen un receptor. La actina con la miosina tiene un receptor. La actina en su superficie tiene receptor para que llegue la cabeza, el bastón de la miosina. Pero si así fuera, el músculo estaría contraído permanentemente. Si la actina con la miosina están unidos, la contracción es permanente. Pero el corazón se contrae y se relaja. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esto es importante.
Si bien la actina tiene en su superficie el receptor, la barra llamada tropomiosina, esta barra en azul, esa barra, ese eje donde giraba la actina, eso tapa el receptor. ¿Estamos? Esa troponina que estaba allí donde va a entrar el calcio, esa unión calcio con troponina permite que la actina con la miosina se una a través de un receptor. El receptor existe, pero lo que sucede es que el receptor permanentemente no está abierto, no está expuesto. ¿Quién bloquea ese receptor? La tropomiosina. Esta barra que estaba acá, esta tropomiosina, esta barra, tapa el receptor. Cuando llegue el calcio y se une a la troponina C, ese calcio unido a la troponina C es como una llave. Esa llegada de calcio a la troponina C, esa llave que entra a su cerradura, hace que la barra, hace que la tropomiosina se mueva y deje el receptor libre. Y de esa manera la cabeza de la miosina se une a la actina. ¿Está claro? Hay un receptor que existe, pero que no está expuesto permanentemente. Cuando llegue el calcio a la troponina C, esa unión de calcio con troponina C hace que la barra, llamada tropomiosina, se mueva y deje el receptor de la actina expuesto. E inmediatamente la cabeza de la miosina entra ahí y se produce la contracción. El calcio cumple su función, el calcio se va, sale de la troponina C, sale. Cuando se va el calcio y la troponina C se queda sin calcio, ¿qué hace? Nuevamente hace que esa barra tape el receptor. Y la actina y la miosina se separan. ¿Qué vamos a generar? Relajación. ¿Está claro? Hay un receptor, pero el receptor no está permanentemente expuesto. ¿Quién permite de que esté expuesto? El calcio. El calcio, cuando llega a la troponina C, hace esta unión calcio-troponina C, que la barra de tropomiosina, que es la que está bloqueando el receptor, se mueva y deje libre el receptor para que la cabeza de miosina se una. El calcio se retira, ya no hay calcio en la troponina C, y la troponina C inmediatamente hace que la barra nuevamente tape el receptor. Al tapar el receptor, la cabeza de la miosina se separa de la actina. ¿Qué estamos generando? Relajación. Eso es lo que nosotros vamos a tener desde el punto de vista de esta unión de actina y miosina, pero que se hace en presencia de ion calcio. El calcio es fundamental. Vamos a ver, ahí tienen ustedes la representación del bastón. Acá nosotros vamos a tener a la proteína globular, la actina. Cada cierto trecho van a tener estas, que son las llamadas troponinas. Acá está llegando el calcio en amarillo, llega el calcio y se une a la troponina C. Esa unión calcio-troponina C hace que finalmente esta barra en azul se mueva. Esa barra va a desplazar y dejar libre el receptor. Va a dejar libre el receptor. Vamos a ver. Esto es para que vean nuevamente más claro. La imagen está demasiado lenta, no sé, la computadora probablemente, pero esto es con totalmente un movimiento más rápido. Llega acá el calcio, y se une, debe llegar acá el calcio, se une a la troponina C. Esa unión calcio y troponina C hace que esto gire, la barra azul, la tropomiosina. Dejamos el receptor expuesto y la cabeza de la miosina se une a la actina. Eso es lo que va a suceder en el músculo cardíaco. Pues bien, entonces vean ustedes la importancia del ion calcio en este caso. Si uno analiza, el calcio, ¿dónde está? Está depositado en el retículo sarcoplasmático, en el res, que lo tenemos acá representado. Si ustedes ven, en esta parte superior, acá vamos a tener la banda oscura, o banda A, la banda I, o banda clara, acá está la línea Z, acá nuevamente otra banda oscura, otra banda clara, o sea, acá ¿qué tenemos? A la sarcómera.
Sobre esa sarcómera, ¿qué vamos a tener? El res, el retículo sarcoplasmático, que es el que tiene el calcio. Calcio que va a salir de este res y va a interactuar sobre la actina y la miosina, generando contracción. Entonces, sobre estas bandas claras y bandas oscuras, o sea, sobre la sarcómera, ¿qué vamos a tener? El res, el retículo sarcoplasmático. ¿Por qué es importante que el res esté ahí? Porque ahí está el calcio que va a salir del res para permitir que la actina con la miosina se contraiga. Entonces, la actina y la miosina se van a poder contraer siempre y cuando haya calcio. ¿Pero dónde está el calcio? El calcio está depositado en el retículo sarcoplasmático. Allí es donde se deposita el calcio. Y el calcio va a salir del res bajo determinado mecanismo y va a permitir que la actina con la miosina se unan. Entonces vean ustedes, en esta otra representación lo que vamos a tener es al retículo sarcoplasmático. ¿Sobre quién? Acá está la banda oscura, acá está la banda clara, acá está la otra banda clara, y acá debe estar la línea Z. Justo sobre esta estructura es que vamos a tener al res. Acá hay un res, acá está el otro retículo sarcoplasmático, y en medio hay dos túbulos transversos. Estos túbulos transversos va a permitir que lleguen la orden eléctrica, la orden iónica a través de estos túbulos transversos. ¿Dónde está este túbulo transverso? Más o menos están encima de ¿quién? De las líneas Z. O sea, están en contacto con la sarcómera. Y a esta llegada del túbulo transverso, con esta parte del res de un lado y esta otra parte del res del otro, es lo que se denomina la triada. La triada, ¿qué cosa es? Es precisamente el túbulo transverso por donde va a entrar la orden eléctrica. Y acá vamos a tener la parte final de dos retículos sarcoplasmáticos. De tal forma que por acá va a entrar el calcio y se va a depositar se va a almacenar, se va a guardar en el res. Después vamos a ver por qué es importante esta representación. La orden eléctrica va a llegar para que se abran los canales de calcio y el calcio puede entrar a través de esos túbulos e ingresar hacia el res. O sea, la orden eléctrica va a llegar hacia esos túbulos transversos y va a abrir los canales de calcio. El calcio va a ingresar a la célula. ¿En qué sitio? Precisamente en el res. Eso vamos a ver un poquito más adelante. Muy importante entonces esos túbulos transversos. Transmiten el impulso eléctrico al interior celular. Llevan la orden eléctrica, o sea, el potencial de acción hacia el interior de la fibra muscular. Llevan la orden eléctrica a la sarcómera. Y bueno, de ahí se va a generar una serie de respuestas. Entonces, ojo, el potencial de acción va a ir llegando, como se muestra acá, justo en estos túbulos va ingresando la orden eléctrica, que es el potencial de acción. ¿Y qué vamos a hacer con ese potencial de acción? Lo que va a dar es la orden para que se abran los canales de calcio. El calcio entra a la célula y favorece la contracción. Entonces, ¿dónde se guarda el calcio? El calcio se almacena en el res, en el retículo sarcoplasmático. Entonces, es importante que este retículo cumpla su función de almacén y bajo determinadas circunstancias lo que está almacenado va a salir hacia el citoplasma donde está la actina y la miosina generando la contracción. Entonces, la orden eléctrica va a llegar, el potencial de acción, que es la orden eléctrica, entra a través de estos túbulos y lo que va a hacer es abrir los canales de calcio. La orden eléctrica, el potencial de acción que ingresa hacia estos túbulos va a abrir los canales de calcio, de tal manera que el calcio también va a ingresar a través de estos túbulos hacia sus canales respectivos. El calcio va a ingresar a la célula a través de canales que han sido abiertos por la orden eléctrica del potencial de acción. El potencial de acción llega acá
Esa orden eléctrica hace que se abran los canales de calcio y el calcio va a ingresar al interior de la célula para favorecer la contracción, para favorecer la unión de la actina con la miosina. Entonces hay un elemento importante, lo que se denominan las triadas, ¿no? Esto viene a ser la triada. ¿Qué es la triada? Pues si ustedes ven, es la zona donde está el tubulitín, y acá está la parte inicial o la final de dos res, pues porque acá hay un res, acá está el otro, ¿no? Acá está uno, esta es la parte terminal de este res, de esta cisterna, se llama cisterna terminal, acá está la otra parte, y en medio está el túbulo. Esto es lo que se conoce como triada. ¿Por qué es importante esta triada? Porque a través de esa triada va a llegar la orden eléctrica. ¿Cuál es la orden eléctrica? El potencial de acción. Esa orden eléctrica que hace que se abran los canales de calcio. ¿Para qué? Para que el calcio ingrese a la fibra muscular y se pueda generar la unión de la actina con la miosina. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Entonces vean ustedes, acá yo voy a tener el tubulete, acá va a estar el canal del calcio. Esto va a representar al retículo sarcoplasmático, que acá está depositado el calcio. Siempre el calcio se deposita en este retículo, en el res, ahí es donde está. Entonces, si tenemos, acá vamos a tener la actina con la miosina, o sea, vamos a tener la sarcómera. Vamos a tener la sarcómera. Entonces, si nosotros tenemos esta representación, vamos a ver qué es lo que sucede. La orden, primero es orden eléctrica, es el que da la orden. El corazón, recuerden que es un órgano eléctrico. La orden eléctrica se llama ¿cómo? Potencial de acción. Cuando hablamos de potencial de acción estamos hablando de la orden eléctrica. Entonces lo que va a suceder es que el potencial de acción va a llegar hacia la zona del túbulo. Llega allí. ¿Y qué hace? Abre el canal de calcio. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a suceder es que el calcio empiece a ingresar. Pero ojo, ese calcio que ingresa, este calcio que va ingresando, no se va a la actina y la miosina a contraer. Lo que hace es llegar al res, al retículo sarcoplasmático, y esa llegada del calcio hace que ese retículo sarcoplasmático libere el calcio que está depositado. ¿Estamos? El calcio entra por orden del potencial de acción que abrió el canal del calcio, pero ese calcio que llega al res, lo que hace es que ese res empiece a liberar el calcio depositado. El calcio que entra no hace que la actina y la miosina se unan. Lo que va a hacer ese calcio que ingresa es irse hacia el res. Y allí existen unos receptores que se llaman de rianodina. Acá hay unos receptores en donde el calcio que va entrando, esos receptores de rianodina, al recibir ese calcio que va ingresando, hace que inmediatamente el calcio que está en el interior del res se empiece a liberar. Y es ese calcio que se va liberando del res el que va a ir a la actina y la miosina para que se produzca la contracción. ¿Estamos? ¿Está claro? El calcio que ingresa a la célula, al músculo cardíaco, de frente no va a unirse a la actina con la miosina, no. Lo que hace es irse hacia el res, hacia los almacenes, y a través de este receptor de rianodina hace finalmente que ese res empiece a liberar todo el calcio de su interior para que pueda ir a la actina y la miosina y generar la contracción. De esa manera es como el calcio funciona. Entonces, ojo, muy importante, el calcio que sirve para la unión de la actina con la miosina no es el calcio que está llegando a la célula, es el calcio que está depositado en el res. Pero ese calcio que está depositado en el res, para que pueda ser liberado, ¿qué necesita? Del calcio que va llegando al interior. Y ese calcio llega a un receptor rianodina, y esa unión de calcio con rianodina hace que todo el calcio que está en el res se empiece a
ir liberando. Eso es importante. Entonces, el potencial de acción llega a los túbulos T abriendo los canales de calcio y el calcio empieza a ingresar. Pero ese calcio se une a la actina con la miosina, no se va a unir. Lo que va a hacer es que ese calcio actúa sobre los receptores de rianodina en el RES, permitiendo que sí, el calcio almacenado ya en el RES previamente, ese calcio sea el que se libere y determine el fenómeno de la unión de la actina con la miosina, propiciando la contracción. ¿Estamos? Entonces vean ustedes, esto es lo que se representa el potencial de acción. Esta es la orden eléctrica. Recuerden que el corazón es un órgano eléctrico. La orden eléctrica hace que ese corazón se contraiga. Entonces tiene que haber una orden eléctrica, el potencial de acción. Ese potencial de acción va a llegar hacia esos túbulos T y va a permitir finalmente que haya calcio para que exista la contracción. Entonces acá nosotros vamos a tener como la fibra muscular, gracias a la orden eléctrica, esta orden de excitación genere un fenómeno mecánico de contracción. La orden eléctrica de excitación, de activación de la fibra muscular, hace que finalmente se genere una contracción cuando la actina con la miosina, en presencia de calcio, hace que la fibra, la sarcómera, como está allí, se acorte en longitud y aumente en grosor. Entonces tiene que haber una relación entre la actividad eléctrica y la actividad mecánica, entre lo que es la excitabilidad del corazón con la contractilidad del músculo cardíaco. Son dos cosas diferentes. Uno es eléctrico, que finalmente va a generar una respuesta mecánica de contracción. ¿Estamos? Entonces hay una relación clara a ese nivel. Pues bien, ¿eso qué va a generar finalmente? El inotropismo. El inotropismo no es sino la fuerza con la cual el músculo se contrae. Entonces, el inotropismo es la capacidad que tiene este corazón, este músculo cardíaco, de contraerse. Y eso lo tiene que hacer en presencia de oxígeno. El corazón es un órgano que funciona con oxígeno. Es un órgano aerobio, necesita de oxígeno. Sin oxígeno, ese corazón no va a funcionar bien. ¿Estamos? Entonces, esa contractilidad, si se contrae más, usará más oxígeno. Si se contrae menos, usará menos oxígeno. Pero ese corazón, para poder contraerse, necesita de oxígeno. Ahora, ¿de qué depende esta contractilidad? El músculo se contrae por dos mecanismos. El más importante es un mecanismo propio del corazón, que es lo que se denomina el mecanismo intrínseco. Hay un mecanismo propio del corazón y que está basado en una ley que se denomina la ley de Frank Starling. Entonces, el corazón se contrae por un mecanismo propio. El inotropismo, contractilidad, depende de una propiedad intrínseca del corazón. Pero también recuerden que el corazón tiene influencia del sistema nervioso autonómico. El sistema vegetativo puede aumentar o disminuir la fuerza contráctil. Entonces, si bien hay un mecanismo que forma parte de lo que viene a ser todo el sistema vegetativo, eso es importante, pero hay otro mecanismo que es propio del corazón, que todavía es mucho más importante, que es la capacidad intrínseca del corazón de poderse contraer. ¿Estamos? Ahora, para que se pueda contraer el músculo cardíaco, ¿qué necesitamos? Primero lo que vamos a necesitar es calcio. Si no hay calcio, no hay contracción. ¿Qué más necesitamos? De actina y de miosina. Si no hay actina y miosina, no hay contracción. Y finalmente que haya energía, porque si no hay energía, esto no va a poder funcionar. Entonces son los tres elementos que ayudan a la contractilidad. Pues si bien, como les decía, el sistema nervioso vegetativo controla la función cardíaca, aumentando la contractilidad o disminuyéndola, no es el principal mecanismo. El principal mecanismo son mecanismos intrínsecos.
Y eso es lo que viene a ser la ley de Frank-Starling. ¿En qué consiste esta ley de Frank-Starling? Para que lo entiendan bien fácil, porque se puede describir de N formas, la ley de Frank-Starling es como si fuera la de un elástico. La fibra muscular del corazón es pues como si fuera un elástico. Si ustedes estiran el elástico y lo sueltan, el elástico rápidamente vuelve a su tamaño normal. ¿Estamos? Si el músculo ventricular, si el corazón, el ventrículo, que es el que bombea, le lleno con mucha sangre, las fibras del ventrículo, las fibras cardíacas, se van a estirar como un elástico. Si yo lleno con mucho volumen de sangre, esas fibras se van a estirar bastante. ¿Y qué van a hacer? Por la ley de Frank-Starling van a volver a su posición inicial. Pero al volver a su posición inicial, ¿qué está haciendo? Bombear sangre. ¿Estamos? El músculo cardíaco, el ventrículo, se llena de sangre, se distiende. Dependiendo de cómo se ha estirado esa fibra, se va a contraer. Si yo el elástico lo estiro cada vez más, pues sencillamente con más fuerza va a volver a su tamaño inicial. Y en eso consiste esta ley de Frank-Starling. Es la capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a volúmenes de sangre. Si lleno más, ¿el músculo se contrae más o menos? Se va a contraer más. Conforme yo llene más ese ventrículo va a contraerse más, como el elástico. Lo estiran más, vuelve más rápido a su posición. Si ustedes llenan más a ese ventrículo, van a hacer que ese ventrículo se contraiga con más fuerza. Si ustedes llenan menos ese ventrículo va a bombear con menos fuerza. Entonces, ojo, a mayor volumen de llenado, ¿qué vamos a tener? Mayor contracción. A mayor volumen de llenado, ojo, a mayor volumen de llenado hay mayor contracción. Si ustedes llenan menos ese ventrículo, ¿cómo va a bombear? Con menos fuerza. Ojo, eso es importante. ¿Estamos? Bien, entonces avancemos. Antes lo que mencionábamos era, lo que sucede en un cardiomiocito sucede en todo el corazón, básico. Los GAP permiten el pasaje inmediato de ¿qué cosa? Del potencial de acción, de tal forma que puede rápidamente el corazón funcionar en forma inmediata. A mayor volumen de llenado ventricular, ¿qué vamos a tener? Mayor contracción. ¿Y eso qué cosa es? Es la ley de Frank-Starling. A menor llenado, menor volumen. ¿Estamos? Entonces vean ustedes, esta ley de Frank-Starling lo podemos representar de esta manera. Yo voy a tener en este lado el volumen de sangre que llena el ventrículo, y en el otro lado yo voy a tener lo que el ventrículo bombea, el volumen de eyección. Entonces yo voy a comparar volumen de llenado, lo que llena el ventrículo, en relación a lo que el ventrículo logra bombear. ¿Estamos? Entonces si yo lleno, por ejemplo, el corazón, el ventrículo, lo lleno con 80 mililitros, yo voy a conseguir que ese ventrículo logre bombear 50. Y va a quedar un volumen residual, ¿eh? El corazón, el ventrículo no bombea todo, bombea una parte. Se llenó con 80 y logra bombear 50. ¿Cuánto queda? 30. Ese es su residuo. Si yo lleno ese ventrículo con 100 mililitros, o sea, si estoy incrementando el llenado, ¿qué voy a conseguir? Que el volumen de eyección aumente. En este caso, por ejemplo, va a aumentar a 60 mililitros. ¿Estamos? Si yo lleno ese ventrículo con 120, que son las cifras que usamos porque esa es la capacidad que tiene el ventrículo, si yo lleno ese ventrículo con 120 mililitros, voy a conseguir que ese ventrículo bombee 70 mililitros y quede un volumen residual de 50. Esas son las condiciones fisiológicas del corazón. El corazón, el ventrículo, sea el derecho o el izquierdo, se va a llenar con 120 y voy a conseguir que finalmente ese ventrículo bombee 70 mililitros. ¿Con cuánto me quedo? Pues me voy a quedar con 50 de volumen residual. Entonces vean ustedes que conforme yo voy llenando el ventrículo,
vean ustedes que el volumen de eyección va aumentando. Esa es la ley de Frank-Starling. Ustedes llenan más, bombeo más. Lleno menos, bombeo menos. Pero ¿qué pasa con un elástico si ustedes lo estiran demasiado? ¿Qué puede pasar con el elástico? Se rompe. Si yo y por eso les decía, ¿cuál es la longitud de una sarcómera? 2.2. Si ustedes hacen que la actina y la miosina se separen demasiado, si yo hago que se llene ese ventrículo con 200, 300 centímetros, hay tanta cantidad de sangre que la actina y la miosina se van a ir, ¿qué cosa? Separando. Y ya no se puede contraer. Para evitar que el elástico se rompa, para evitar que la actina y la miosina se separen, la ley de Frank-Starling tiene un límite, que es lo que se trata de representar acá. Esto no es una recta inexorable, no, esto tiene un límite. ¿Para qué? Para que por más que llenen el ventrículo no dañen al corazón. Esto tiene un límite. La curva de la función cardíaca es esta es la curva. No es una recta en que yo digo, lo lleno con 200, 300, esto va a seguir subiendo. No, porque el elástico se puede romper, la fibra ventricular se puede estirar demasiado y la actina y la miosina ya no encajan. Para evitar eso, el corazón se protege y esto tiene un límite. Esa es la función cardíaca. Entonces, la función cardíaca es lo que el corazón bombea, pero en relación ¿a quién? A cómo se llenó. ¿Estamos? O sea, ustedes no solamente deben mirar esta cifra, también tienen que ver ¿qué cosa? Con cuánto se llena. ¿Estamos? Yo quiero que el corazón bombee 70 mililitros. Tiene que llenarse con 120. Yo quiero que el corazón bombee 60. Entonces tiene que llenarse con 100. Entonces yo tengo que correlacionar ¿qué cosa? Lo que el corazón bombea en relación al volumen de llenado. Debo de correlacionar esos dos parámetros. Pues bien, Otto Frank, que es el que dio parte de este concepto conjuntamente con el inglés Starling, es lo que determinó finalmente esta ley de Frank-Starling. A mayor llenado ventricular, mayor bombeo. A menor llenado ventricular, menor bombeo. Muy importante para poder entender el llenado del ventrículo. Entonces, yo tengo que tener en cuenta cómo se llena el ventrículo. Se llena con 120, y si yo lleno ese ventrículo con 120, ¿qué voy a conseguir? Que el corazón, que el ventrículo bombee 70. Eso es lo fisiológico y que quede residual de 50. Entonces, ¿yo qué estoy tratando acá de correlacionar? Estoy correlacionando el llenado del ventrículo, ¿qué cosa es? Diastólico. Y este trabajo diastólico, ¿qué va a condicionar? Una respuesta sistólica. Dependiendo de cómo se llena el ventrículo, es que el ventrículo bombea. ¿Qué les quiero decir? Que el trabajo sistólico, ¿de qué depende? De cómo se llena. ¿De qué depende la sístole? De la diástole. ¿Estamos? El trabajo sistólico depende del trabajo diastólico. El corazón bombea de acuerdo a cómo se llena. Eso es muy importante. El trabajo sistólico está en relación con el trabajo diastólico.